¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy. Como todos los miércoles, saludo a Juan Ignacio Zavala. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Carlos, Héctor, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué hay? ¿Cómo están? Doctor Aguilar Camín, ¿cómo estás? Bien. Bueno, pues a la hora que estamos grabando no ha sucedido. Difícilmente iba a suceder hoy de todas maneras, pero va a suceder. La mayoría simple de Morena seguramente va a aprobar lo que aprobó ayer en comisiones, que es reducir buena parte de estos fideicomisos que creo que la palabra fideicomiso se ha mencionado unas 150 veces en las últimas 3 semanas en la mañanera, respecto a los fideicomisos del Poder Judicial en general, que son estos recursos que guarda, porque entre otras cosas, en fin, hay líos técnicos con nuestro gasto, en donde lo que no te gastas cada año es difícil guardarlo si no lo guardas el fideicomiso, pero en fin, todo indica, Héctor, bueno, primero, ¿por qué el presidente está obsesionado, se obsesionó después de la salida de Arturo Saldívar con los fideicomisos del Poder Judicial? Bueno, está obsesionado con los momentos de independencia que ha tenido la Suprema Corte en el sentido que él los vive como rechazos y como pleitos, en el sentido de que la Corte ha fallado de manera contraria a los intereses y a las pretensiones de la presidencia, entendiendo que es una presidencia particularmente inclinada a generar condiciones de ilegalidad y a proceder de una manera ilegal. La verdad es que la Corte hasta bastante bien lo ha tratado para, para efectos de la cantidad de voluntarias, premeditadas ilegalidades que ha puesto en el espacio público el Poder Ejecutivo de México, con la complicidad de el Congreso y en particular en materias presupuestales con la mayoría simple que tiene en la Cámara de Diputados, que es la que aprueba los presupuestos. En Sí, sí. esto es en donde ha sido el presidente más, digamos, discrecional, más autoritario, más sectario en sus asignaciones, no solo a los demás poderes, al legislativo, al judicial, también a los poderes federales. El presupuesto ha sido el gran instrumento de politización, digamos, del dinero público que ha tenido el presidente durante estos 5 años, porque ha tenido esa Cámara de Diputados que le firma lo que le manda sin cambiarle una coma, ¿no? Vanagloriándose de no cambiarle ni siquiera una coma a lo que les manda el presidente. Entonces, con este instrumento realmente de castigo presupuestal, de castigo financiero para los poderes, el presidente ha una vez más actuado de una manera sectaria contra otro poder de la República en complicidad con su mayoría legislativa en la Cámara de Diputados. Y vuelve a hacer una cosa que ya nos ha dicho hasta el cansancio, sin que haya ningún viso de realidad en lo que dice, que esto es para acabar con la corrupción y con el dispendio y con los lujos de las burocracias. Todos los fideicomisos que se ha quedado, porque en el fondo lo que hace es quedarse con ese dinero, pues tenían una justificación de que eran dispendiosos, de que eran corruptos. No hemos tenido ninguna prueba, en ningún caso, de ningún dispendio ni de ninguna corrupción. Tampoco, por cierto, hemos tenido ningún indicio, puestas todas las cuentas, de que haya ahorrado nada con todo esto de la austeridad republicana. De modo que esto hay que entenderlo como lo que es un golpe político, presupuestal, del presidente de la República y de su mayoría en la Cámara contra una Suprema Corte que ha sentido poco aliada o poco alineada con sus pretensiones. Esto me No, parece a mí que es Juan Ignacio, solo fenómeno haría que estamos viendo. un pequeño comentario sobre lo que
El golpe político es para la Suprema Corte, pero yo creo que lo preocupante es que estos fideicomisos que se ocupan para ciertas cosas, la verdad, la Corte va a estar muy tranquila. Es decir, el golpe real es al Poder Judicial, a los jueces que hoy están, Claro. ¿no? A los jueces que hoy, y por eso el ataque a los jueces del último mes y medio, 2 meses en la mañanera, exhibidos cada martes como tomó tal decisión y es horrible y espantoso y tal. Sí, son jueces que están dispergados por todo el país, ¿no? Tratando de soportar los malos trabajos de los ministerios públicos, de tal, de cual, los retrasos. Es a todo el Poder Judicial, aunque por supuesto él pone a la Suprema Corte como símbolo, pero la Suprema Corte va a ser la menos afectada a final de cuentas, ¿no? Eso sí, digamos que les va más o menos bien, ¿no? Bueno, y los ministros, Sí, en concreto, que es contra lo que él pone en el frente de batalla, pero en realidad es correcto lo que dices. Todo el personal, son los jueces, secretarios, secretarias, ayudantes, todos ellos van a verse afectados por la decisión del presidente de este pleito inacabable que ha tenido con la Corte, porque efectivamente, como dice Héctor, pues no se adhiere a sus pancartas y a sus consignas. Entonces ha tenido que recurrir pues ya a digamos, a esta última parte que es quitarles dinero, ¿no? Al Poder Judicial y pues tratando de verse que no es un abuso, sino diciendo que se trata de un exceso, pues va a ir por esos fideicomisos que dejan de decirte, Carlos, pues yo creo que va a estar difícil que se los quite, ¿no? Porque se van a amparar seguramente, pues es el Poder Judicial, ni más ni menos, y pero saben de amparos y esas cosas. lo pueden hacer hasta individualmente, van a ser miles de amparos, porque de entrada, como es natural, ha sido natural en este gobierno, que es muy mal hecho en las cosas. Es bueno para la consigna, para la diatriba, para la grosería y para el insulto, pero es muy malo para hacer las cosas que le den sustentos a su insulto. Entonces, ¿qué pasa? Pues de entrada ni siquiera la comisión donde se trató eso era la comisión que tocaba. Era la Entonces, correcta, la claro. violación al debido proceso, de entrada, pues esa la pueden ganar. Pero hay otra violación a los derechos adquiridos Sí, no, anteriormente. bueno, o sea, debe haber contratos firmados con todos, tal, que Y firman, entonces. lo que debe de haber. Entonces, bueno, digamos, como de costumbre también, es un golpe de efecto. Pero a mí me parece que vemos aquí nuevamente, y no porque sea popular, hay que dejar de decirlo, pues que en nombre de frenar con los abusos, el más abusivo que hay es el presidente. Porque ha dispuesto de todos los fondos, fideicomiso, ¿no? Ahorita que están las tragedias de Lidia y demás los huracanes, ¿dónde quedó el Fonden? ¿Se lo gastó? Claro, sí. O sea, vamos a suponer que pueda tomar el dinero de esos fideicomisos ya, no van a estar el año que entra, ¿en qué se le va a ir? ¿No? Entonces creo que ahí estamos nuevamente ante pleito interminable del presidente con el Poder Judicial. Es él el que busca ese pleito, porque el Poder Judicial no tiene por qué subordinarse. Había quien decía, fue una mala estrategia de Norma Piña pelearse con el presidente, porque entonces el presidente reaccionó así. No hay manera de que el presidente te respete si no estás hincado, ¿no? Entonces, yo creo que el Poder Judicial ha dado una lección de cómo enfrentar a un hombre autoritario y abusivo como es el presidente. Ahora, esto que Héctor, dice Carlos me parece muy, muy, muy importante. Realmente, todas estas supresiones de presupuestales que está decidiendo el Congreso no afectan a la Suprema Corte, que es con quien el presidente tiene el problema. Los ministros no van a ser tocados por esto. Lo que va a ser tocada es la judicatura, son los jueces, son los magistrados, son los ayudantes, es toda la estructura realmente de la operación del Poder Judicial. Es la tropa del Así Poder es. Judicial a la que le está pegando. Pero tiene esta perversidad de decir, te estoy quitando este dinero, peleaselo tú a los ministros y a la presidenta de la Corte, porque es por ella, por lo que estás perdiendo estas cosas y estas ventajas que tenías. Es una idea politiquera
que pues, como las cosas políticas a veces suelen funcionar, pero la propuesta es, señores jueces, quieren pelearse con alguien, peléense con la presidenta que es la responsable de que yo esté tomando esta decisión. Ya, hablando en plata políticamente, si ustedes quieren estar bien conmigo, peléense con con su ministra presidenta. Bueno, son cosas realmente de una vulgaridad, digamos, para tratarse del trato entre poderes, que no deja uno de sorprenderse. Lo hemos visto hacer esto al presidente una y otra vez, estas vulgaridades de la manipulación política, y no deja de sorprendernos pues la vulgaridad con la que procede para aplicar sanciones y para politizarlo todo, para politizarlo todo, Porque para politizar la todo, justicia, el presupuesto, todo. porque todo es política electoral, ¿no? Juan Ignacio, tú lo has escrito en alguna Sí, parte. Para él, todo es eso, porque esto sabe que le registra, ¿no? Porque la verdad es que la imagen de la justicia en México, más allá de la Suprema Corte de la Justicia todos los días, no es la mejor, porque por el desastre que tenemos por ministerios públicos y tal, y se pone justicia como eso. Y entonces funciona, si yo les estoy pegando a estos y lo del dinero, es que mucho dinero, poco dinero, es decir, y hacerlo para el 24 es totalmente política electoral, ¿no? Bueno, claro, en ese sentido, lo que él hace es grilla, ¿no? O sea, que es de lo que dice Héctor, ¿no? Es política baja de 2, 3 meses, ¿no? A ver, que sea, mira, pues en lo que lo pelean y en lo que lo ganan, ya van a ser las elecciones. Entonces creo que es ahí una batalla más que no va a dejar de darlas, porque esto lo vamos a seguir viendo de otras formas, con otras áreas, porque este es otro poder. Fue este y el legislativo que se pusieron de acuerdo en esa línea para afectar al judicial. Pero esto lo vamos a ver en otras múltiples áreas en los meses que vienen, que son los meses del gran pleito. Ahora, no creo que haya habido un daño que le hayan hecho, digamos, a la plana operativa del Poder Judicial del tamaño, en términos de quitarles prestaciones y garantías, del que les está haciendo esta decisión. Vamos a ver también de qué Sí. está hecho ese ¿De qué poder, tamaño es? para empezar de sus recursos, para defenderse a sí mismo. Me parece que es una batalla que apenas empieza. Sí, que estoy de acuerdo, Héctor. Gracias, Héctor. Gracias, Juan Ignacio. Bueno, Gracias. vamos.